Bienvenidos o una vez más a Metamatemática Epsilon. En nuestras sesiones pasadas de este análisis estuvimos hablando de una forma un tanto general sobre las lógicas no clásicas. Sí, exacto. Fue una visión bastante panorámica de todo ese ecosistema tan fascinante. Pues sí, pero sin embargo, en esta inmersión profunda nos vamos a enfocar única y detalladamente en lo que es la lógica modal. Y a ver, no solo para qué sirven a nivel teórico los cuantificadores que se le agregan, como pueden ser el de posibilidad y necesidad. Claro, es que va mucho más allá de la teoría pura. Totalmente. Incluso podríamos hablar un poco sobre aquella demostración sobre la existencia de Dios de Gödel, y lo haremos más allá de que los axiomas postulados en este ejercicio mental altamente riguroso puedan ser debatibles o no. Un tema delicado, pero apasionante desde el punto de vista sintáctico. Sin duda. Y por eso trataremos de hacer de una forma asequible al público en general qué es la lógica modal y algunas de sus aplicaciones actuales. Y por qué no, utilizando algunas analogías cosmológicas para expandir nuestro universo mental de la misma forma en que se expande el propio universo de la lógica. Es un punto de partida inmejorable, la verdad. Y para lograr esta misión, hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes verdaderamente excepcionales. Sí, madre mía, tenemos de todo. Textos del mismísimo Stephen Hawking sobre el origen del universo, tratados de semántica de mundos posibles de Saul Kripke y hasta apuntes sobre matemáticas discretas o inteligencia artificial. Y abordar todo esto requiere ante todo deshacerse de esa idea preconcebida de que las matemáticas son un monolito inamovible. Las fuentes que manejamos hoy nos muestran que la lógica es en realidad un lenguaje vivo. O sea que está en constante evolución para intentar atrapar los matices más resbaladizos del mundo real. Eso es. Y para profundizar en esos matices, no vamos a recurrir a jerga impenetrable, pero sí vamos a exigir un poco de gimnasia mental. Porque los conceptos a veces necesitan ser llevados al límite para ver dónde se rompen. Bueno, vamos a desgranar esto entonces. Quienes siguen habitualmente estos temas saben de sobra que la lógica clásica, la que nos enseñan desde el principio, se apoya en pilares inquebrantables, es decir, es bivalente y es asertórica, no admite medias tintas, es blanco o negro. Y ese es justo el problema. Los apuntes nos empujan a preguntarnos qué pasa cuando esa sintaxis tan estricta choca de frente con la realidad del tiempo y la incertidumbre humana. Pues que choca, y francamente se hace pedazos. Porque, claro, la lógica clásica es un triunfo del intelecto humano, pero opera bajo la ilusión de un universo de certezas absolutas. Exacto. El problema surge cuando intentamos formular proposiciones sobre el futuro, o sobre lo que podría haber sido. Nuestras fuentes destacan un detalle histórico que rompe muchos esquemas. A ver, cuéntame. Pues tendemos a coronar a Aristóteles como el padre absoluto de la rigidez clásica. Pero él mismo fue el primero en ver las grietas del edificio. Él planteó el famoso problema de los futuros contingentes. Ah, sí, la famosa frase de la batalla naval, ¿no? Esa misma. Si hoy decimos mañana habrá una batalla naval, esa afirmación, en este instante preciso, no puede ser evaluada como estrictamente verdadera ni estrictamente falsa. Claro, porque si le asignas un valor de verdad absoluto hoy mismo, estás cayendo en un determinismo radical. Estás diciendo que el futuro ya está escrito y que el azar no pinta nada. Totalmente de acuerdo, aunque hay que matizar que Aristóteles no tenía las herramientas matemáticas para formalizar una solución completa en su época. Él simplemente notó que había enunciados que no expresaban conexiones de hechos, sino conexiones probabilísticas. Como ocurre en un diagnóstico médico, por ejemplo. Exacto. Si un facultativo dice, este paciente puede ser diabético, ese simple puede destruye por completo la bivalencia clásica. Ya, entiendo. Y para absorber ese abismo es donde la lógica modal introduce dos operadores sintácticos nuevos. El rombo, que denota que una proposición es posible, y el cuadrado, que indica que es necesaria. Ya no evaluamos solo si algo es, sino el modo en que es. Muy bien resumido. Y para darle una base matemática real a esos operadores, a ese rombo y a ese cuadrado, la historia nos hace avanzar hasta mediados del siglo XX con la figura de Saul Kripke. Saul Kripke sí. Nuestras fuentes le dedican un peso enorme a su semántica de mundos posibles. Y a ver, para quienes nos escuchan, esto no es ciencia ficción barata, es pura topología lógica. Cómo estructura Kripke esta red de universos. Pues la genialidad de Kripke no fue simplemente decir, imaginemos otros mundos. Su gran aportación matemática fue formalizar lo que llamamos relaciones de accesibilidad entre esos mundos. Relaciones de accesibilidad, vale. El universo lógico es un conjunto infinito de mundos posibles.
Nuestro mundo empírico, el actual, es solo un nodo en esa inmensa red. Ajá. Para que una proposición sea considerada necesaria, o sea, el operador del cuadrado, tiene que ser verdadera en todos los mundos posibles que sean accesibles desde el nuestro. Como las matemáticas puras, por ejemplo. 2 más 2 son 4 en cualquier mundo accesible. Eso es. En cambio, para que algo sea posible, el operador del rombo basta con que sea verdad en al menos un mundo accesible. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si cruzamos esto con los textos de Stephen Hawking sobre el origen del cosmos que tenemos en la bibliografía, la analogía es brutal. Totalmente. Hawking describe un universo físico en constante expansión desde el Big Bang. Y de una forma hermosamente paralela, las relaciones de accesibilidad de Kripke provocaron una expansión geométrica del universo lógico. Ya no estamos confinados a una única línea temporal asertórica. La mente matemática ahora viaja por un multiverso donde cada decisión bifurca el valor de verdad. Esa conexión cosmológica tiene muchísimo sentido. De hecho, los textos recogen un ejemplo espectacular, que es el modelo del universo rotatorio postulado por Kurt Gödel. El universo rotatorio de Gödel es fascinante. Utilizando las mismísimas ecuaciones de campo de la relatividad general de Einstein, demostró que era matemáticamente coherente modelar un universo entero que rota sobre sí mismo. Y los apuntes mencionan que en un cosmos con esa geometría, las ecuaciones permiten la existencia de lo que en física se llaman curvas cerradas de tipo tiempo. Exactamente. Básicamente significa que en ese universo teórico, las líneas temporales se doblan sobre sí mismas. ¡Madre mía! A nivel práctico, teóricamente hablando, alguien podría acelerar una nave en la dirección de esa rotación cósmica y acabar regresando a su punto de partida antes de haber iniciado el viaje. La gran pregunta es cómo procesa la lógica modal una causa que ocurre después de su propio efecto. Bueno, es que hasta cierto punto la lógica modal es el único marco que puede procesarlo sin colapsar. En la lógica clásica, una curva cerrada de tipo tiempo genera una contradicción sintáctica inmediata, el famoso problema del abuelo. Claro, matar a tu propio abuelo antes de que nazca tu padre y todo eso. Justo. Pero en la semántica modal evaluamos la coherencia interna de ese mundo posible específico. Gödel demostró que aunque ese universo rotatorio no parece ser el nuestro, sigue siendo un mundo matemáticamente posible. O sea, nuestro mundo actual no parece tener esa relación de accesibilidad temporal, pero las reglas de la relatividad y de la modalidad se cumplen allí. Es alucinante cómo el intelecto puede modelar escenarios que destrozan nuestra intuición cotidiana. Desde luego. Y si conectamos esto con el panorama general, hablar de Gödel nos obliga a tocar uno de los seísmos más violentos de la historia académica. Te refieres a Hilbert y Ensueño formalista de los años 30, ¿no? Sí, David Hilbert pretendía encapsular todas las matemáticas en un sistema axiomático perfecto y libre de contradicciones, un sistema donde cualquier verdad pudiera ser demostrada mecánicamente. El paraíso absoluto de la lógica clásica. Y llega Gödel y lo dinamita por completo. Lo redujo a cenizas. Con sus teoremas de incompletitud, Gödel demostró de forma irrefutable que cualquier sistema formal lo suficientemente potente como para abarcar la aritmética básica será por pura necesidad estructural incompleto. Es decir, siempre van a existir proposiciones verdaderas dentro de ese sistema que jamás podrán ser demostradas utilizando las propias reglas del sistema. Es un golpe de humildad monumental para las matemáticas. La verdad, demostró Gödel, es más grande que la demostrabilidad formal. Nunca podremos atrapar el concepto de verdad dentro de una caja cerrada de axiomas. Y esa misma mente, capaz de probar los límites inquebrantables del raciocinio formal, es la que decide aplicar la maquinaria de la lógica modal a la metafísica más extrema. Hablo del famosísimo ejercicio ontológico de Gödel sobre la demostración de la existencia de un ser supremo. Un tema que además dialoga directamente con la idea de la primera causa que menciona Hawking en sus textos cosmológicos. Este es un punto crítico en nuestro análisis y quiero ser muy claro aquí. Sí es importante matizarlo. Lo verdaderamente fascinante de las fuentes sobre este teorema ontológico de Gödel es que nos obligan a dejar de lado cualquier creencia teológica, política o religiosa. Nuestras fuentes son totalmente imparciales en este aspecto. Totalmente neutrales. Se trata de analizar el ejercicio lógico independientemente de nuestras posturas personales. Estemos o no de acuerdo con las premisas, el texto nos invita a observar puramente la arquitectura matemática del argumento. No es una cuestión de fe,
Es una exhibición de fuerza bruta sintáctica. Gödel coge conceptos filosóficos herederos de Leibniz y los somete al rigor de los operadores modales. De hecho, los axiomas que propone Gödel en este ejercicio tan debatible definen a este ente supremo simplemente como aquel ser que posee todas las propiedades positivas. ¿Cómo funciona el mecanismo modal en este caso? El mecanismo es de una elegancia sobrecogedora. Gödel postula, entre otras cosas, que la existencia necesaria es en sí misma una propiedad positiva. Vale, existencia necesaria. A partir de ahí, establece que si es lógicamente posible que exista un ser con todas las propiedades positivas, es decir, si existe en al menos un mundo posible de Kripke, y dado que una de esas propiedades es existir de forma necesaria, entonces ese ser tiene que existir en todos los mundos posibles. La conclusión deductiva del sistema es que el ente supremo existe necesariamente. Y repito, el valor de esto, para nuestra audiencia, no radica en si aceptamos la definición inicial de propiedad positiva o la existencia de un Dios, sino en contemplar la tremenda plasticidad de la lógica modal. Exacto. Es un motor capaz de procesar desde la ontología pura hasta aplicaciones tremendamente mundanas. Hablando de lo mundano, esa rigidez que Gödel demostró inalcanzable a nivel cósmico también nos explota en la cara cuando intentamos aplicar la lógica clásica a la historia y al lenguaje humano. Los apuntes del canal Caos Matemáticos nos traen una paradoja histórica fascinante con la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, el ejemplo de la sustitución de identidad. Es brillante. Supuestamente esto rompe la lógica clásica, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente esa trampa sintáctica en el mundo real? Es lo que en filosofía del lenguaje llamamos un contexto intencional. Ahí la lógica clásica fracasa estrepitosamente. El planteamiento toma como premisa histórica indiscutible que el principal dictador responsable de la Segunda Guerra Mundial se suicidó en su búnker. Es decir, el individuo A fue asesinado por el individuo B, siendo A y B la misma persona física. Exacto. La segunda premisa es que a nivel general la sociedad desprecia profundamente a ese dictador. Y la tercera premisa postula que la sociedad tiende a admirar a quien logra eliminar a un personaje tan nefasto. Y claro, si le aplicamos la lógica clásica, ciega, el principio de identidad dice que si A y B son indiscernibles, o sea, la misma persona, puedes sustituirlos en cualquier ecuación. Y ahí es donde colapsa todo el sistema. Si aplicas esa sustitución de identidad de la lógica clásica de forma estricta, la conclusión deductiva e irrefutable sería que admiramos y odiamos a la misma persona, simultáneamente y por la misma acción. Lo cual genera un absurdo absoluto, una contradicción lógica flagrante. Lo que nos enseña esta anécdota es que el lenguaje natural, las emociones y los contextos humanos están llenos de ambigüedades.